nosotros mismos porque albergamos rencor, odio, rabia, resentimientos. Y eso perjudica, ¿no? Nuestra vida. Según el problema es empezar a darle un manejo a ese problema, a esa dificultad, para enmendar y no seguir, dañar o crecer más el problema, sino buscarle una solución, poder tener una vida sana, ya que también es psicológico, ¿no? Porque el problema no es solamente en lo físico, sino también mental, ¿no? Ya usted sabe que uno en la mente ya empieza a decir, sí, esta persona, tan, entonces uno busca, como decimos en la calle, ¿no? Las caídas, buscarle la caída, buscarle la falla, prácticamente eso es en lo cristiano es ser piedra de tropiezo, y eso es lo que hay que empezar a sanar, porque también uno se perjudica y uno está pendiente de qué hace el otro, más no lo de uno mismo. Una cosa es uno hacer una observación o hablarle a la persona, ah, estás fallando, estás en esto, estás en otro, y otra es albergar odio y rabia y mirar a qué horas el compañero para ayudarlo a tumbar más. En vez de ayudarlo a levantar, lo ayudas a destruir. El perdonar viene a acompañar un paquete. Si uno no perdona, empieza a albergar amargura, frustración y alteración a su paz. Empieza a dar una intranquilidad. Ya no come, ya no tiene la misma actitud, ni buen comportamiento, ¿no? X o Y problema, si no le empieza a dar rápidamente un manejo, lo puede llevar al fracaso, derrota, angustia. Pero si empezamos a darle un manejo a esa dificultad, a perdonar, a empezar a sanar, a tener sabiduría, a pedirle a mi Dios, no, porque mi Dios es el que nos da el entendimiento para poder resolver ese problema, nos ayuda a dar la guía, ¿no? A esa dificultad, a darle un manejo, a confiar en nosotros mismos, porque antes ya uno pierde la confianza y uno dice, no, ya no quiero salir del problema, ya estoy en lo mismo. Entonces, a uno mismo hay que empezar a perdonar por esas caídas, porque no es una caída, ni dos, ni tres, ni cuatro, son demasiadas caídas. Entonces, bendito sea mi Dios, hay que a darle manejo, a trabajar, no es solamente una vez, sino es diariamente una introspección, revisarse uno mismo y mirar a ver cómo puede trabajar en ese día para no tener de pronto un quiebre, un problema, o si se levantó mal geniado, entonces más bien, un ejemplo, ¿no? A veces uno no se levanta con la misma actitud todos los días, ¿no? A veces frustrado, con rabia, otros dicen que están obstinados. Sí, bueno, eso es normal, porque eso es parte del proceso, tiene que doler para poderse curar. O sea, tú te tomas una pasta, un purgante o algo y no te vas a ver bueno, vas a ver maluco, una inyección para quitarte un virus por lo menos, eso duele, ¿no? Para de ahí empezar a sanarse. Entonces hay que trabajar personalmente con uno mismo. Entonces, ¿qué hace uno? Se aparta, se introspecciona y mira a ver cómo le doy manejo, me ocupo en mi obligación, y créame, lo digo personalmente, el día empieza a cambiar. Yo me ocupo de mi responsabilidad y miro si ya puedo hablarle al compañero, colaborarle, y ya empieza todo a mejorar. Empieza desde una bañada, la tendida de una cama, la organizada de su ropa, y ya empieza a tener control. Eso es cuando toca cocina. Si usted empieza a darle un manejo, empieza a hacer las cosas, que me todo esto, entonces va dándole ya manejo. Eso es un perdón para empezar a buscar esas herramientas, ¿no? El perdón es buscar herramientas para ir solucionando muchas actividades. Hay que perdonar en lo psicológico, no seguir en lo mismo y no recordar más malas emociones. Hay que manejar las emociones, porque si nos dejamos llevar, estamos volviendo al mismo error. Y tener mucha berraquera y fuerza de voluntad. No es siempre solo pedir perdón y perdón, perdón y nada, y nada. No, perdonar es empezar a hacerle un cambio a eso y ser muy delicado, muy delicado. Y ya empezamos a forjar un nuevo futuro, un nuevo cambio, una nueva mañana, y a que el día cambie ya depende de uno, ¿no? Y ser humilde y buscar solución. Ese es mi aporte, familia. Que tengan un buen día. Creo que levantó Elias la mano, mi líder Cristian.
Sí, Orejuela, hola, buenos días, líder Felipe, buenos días a todos. Continuando con este tema tan importante para todos, inicio con una frase que dice que el perdón no cambia mi pasado, pero sí cambia mi futuro. Entonces, yo tengo que tener en cuenta de que perdonar es soltar, es liberar, es perder. No es olvidar ni justificar las cicatrices que tengo, pero en el momento en que yo ya mire mis cicatrices cuando he perdonado, ya no me van a doler. Porque si yo no perdono, esto trae consecuencias y tal vez este punto no lo hemos analizado. Muchas veces usted no ha perdonado y ya está viviendo las consecuencias y no se ha enfocado en ellas. ¿Qué consecuencias trae el no perdonar? Trae rencor, odio e ira. Entonces cuando tú simplemente ves una foto, cuando tú simplemente recuerdas, tienes un dolor interior. Y ese dolor interior que te produce la ira, el odio y el rencor se llama infelicidad. Por eso usted ve tantas personas infelices. Por eso usted ve tanta infelicidad en la calle. Por eso usted ve tanta infelicidad en la sociedad. Por eso ve tanta infelicidad en su hogar. Por eso ve tanta infelicidad en su familia. Porque hay un tema de rencor. Hay un tema de dolor interior que no te deja respirar bien. Que no te deja dormir bien. Que no te deja estar en tranquilidad, en paz. Porque yo simplemente no me debo disculpar para ser perdonado, sino que me disculpo también porque estoy arrepentido. Muchos han causado daño, hemos causado daño en muchas vidas, hemos rayado una hoja entera y queremos pasar la página donde está la nueva hoja en blanco, porque queremos que todo sea fácil y sencillo y que no nos digan nada. Y el peor enemigo del perdón se llama orgullo. Y no hay nada más orgulloso que la persona que ha cometido el error. Eres orgulloso porque todavía eres orgulloso y no has perdonado que porque te enviaron a una fundación, todavía eres orgulloso y no has perdonado que porque tu pareja te dejó, pero tú no has visto lo que ha pasado para tomar esas decisiones. Usted ya perdonó a su mamá, ya perdonó a su papá, o todavía tiene ese orgullo paupérrimo que no te ha ayudado a avanzar ni te va a ayudar a avanzar nunca. Porque el hombre hace todo más difícil cuando confía en su propio entendimiento. Y este es uno de los problemas más grandes que hemos tenido nosotros los seres humanos para poder avanzar, que nos creemos sabios de nuestra propia opinión, porque todo lo queremos hacer difícil, porque todo lo hacemos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro propio entendimiento, y las cosas no funcionan así de fácil. Debemos de tener en cuenta que es fuerte quien sabe perdonar y quien sabe amar. Entonces usted si es fuerte, usted ya perdonó, porque no es perdonar 7 veces, es perdonar 70 veces 7 y esto significa infinito y nosotros vamos a tener que perdonar toda la vida. Porque si nosotros queremos avanzar, si queremos evolucionar, si queremos tener esa tranquilidad, debemos de tener en cuenta que nosotros somos inteligentes y el perdón es la respuesta más inteligente contra el mal. El perdón es cortar lo que puede ser el principio de nuestro final. El perdón es tener la gracia con quien nosotros pensaríamos que no se lo merece. Precisamente esa es la gracia, darle un abrazo, darle un consejo, perdonar, ayudar, brindar a las personas que no simplemente a nosotros nos han hecho daño, sino a muchas personas.
porque nosotros debemos de ser unos distintos. Porque si vamos a hablar de la ley de la calle, dice que ojo por ojo, diente por diente. O sea, me hacen daño y yo hago daño. Me quitan, yo quito. Me roban, yo robo. Me matan a uno de los míos, yo mando a matar a uno de los míos o lo mato. Pero Gandhi dijo, ojo por ojo, y el mundo se acabaría ciego. Ojo por ojo y el mundo se acabaría ciego. Por eso usted en la calle aplicó esa del ojo por ojo, y hoy en día, ¿cuántos están? Y los que están, ¿dónde están? ¿Ya introspeccionaste por eso? Por eso la calle no evoluciona. Porque el perdón es la actitud que mejor deja al descubierto la grandeza de una persona. Porque el perdón sana, restaura tu corazón. Porque muchas veces ustedes no le pueden decir nada, o usted es impulsivo, o usted tiene baja tolerancia a la frustración, o usted es inmediatista, usted es agresivo, usted es grosero, usted es prepotente, usted es infeliz, y eso lo expresa con sus compañeros, con sus compañeras, con su pareja, con su mamá, con su papá. ¿Y su justificación sabe cuál es? Ah, no, es que yo soy así, de malas. Baila con todo el mundo. Y usted cree que todo el mundo es el que tiene que cambiar y que su vida tiene que ser así, como usted, tal cual como usted la está llevando. Porque usted se cree que sabe su propia opinión, porque usted confía en su propio entendimiento, porque usted no se deja guiar. Porque la persona que más ha fallado tal vez sea usted y está justificando a todo su alrededor. Porque usted simplemente está mirando para afuera, pero ¿cuándo va a mirar para adentro? ¿Cuándo va a aceptar y decir que usted fue el problema? Y para yo poder perdonar a las demás personas, al primero que tengo que perdonar es a mí mismo. Y usted todavía se da golpes de pecho por daños que causó en el pasado. Perdónese por haber querido encajar en una sociedad que a usted no le correspondía. Perdónese por no valorarse ante personas que no le correspondían. Perdónese y pida perdón por haber dejado un plato de comida servido mientras usted prefería irse a consumir. Perdónese porque hoy en día en la fundación querés ser demandante y exigente de platos de comida exclusivos, de visitas exclusivas, de celular, de tiempo, cuando el primero que se alejó de todo fue usted. Usted tuvo la mejor comida, la mejor visita, la mejor compañía, la mejor cama, la mejor casa, la mejor familia, el mejor hogar, todo lo mejor lo tuvo usted, y usted solo se alejó de eso. ¿Por qué? Por irse a consumir, por irse a enrumbar. Y hoy en día eres demandante de ello. Hoy en día usted ha causado daños durante 5, 10, 20, 30 años y hasta más. Y usted quiere que en un proceso de 6 meses, de 2 meses, ya toda su familia y todo su mundo lo perdone. Y quiere volver a salir a hacer una vida nueva ya. Porque mucho ahorita Orejuela lo alcancé a escuchar. Todo el mundo pide perdón y perdón y perdón y perdón, pero no cambian. ¿Usted cuántas veces no le dijo a su mamá, perdóneme, mamita, no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces a su pareja no le dijo, perdóneme, no lo vuelve a hacer? Y lo repitió. Y aún así, esas personas a las que usted más daño les ha causado, están pagando tu proceso de restauración. O sea que ellos sí te perdonaron primero y ellos nunca te dijeron, sí, perdón, hijo, sí, perdón, hija. Simplemente ellos te perdonaron dándote amor responsable, enviándote una fundación.
a un lugar donde te cambian tus pensamientos, donde cambian tu vida, donde te brindan herramientas para que hagas una vida digna. Pero usted puede llegar a la fundación y se puede ir todavía con ese rencor, incluso con un rencor más grande, porque ahora la frase es: me traicionaron. Esto no era lo que yo esperaba. Porque usted se creía muy fuerte, pero no sabía perdonar. Usted se cree fuerte y usted no sabe amar a nadie. Usted no se ama ni usted mismo. Cuando usted no perdona, usted no se ama usted mismo. Porque a usted le gusta hacer todo más difícil, creyéndose sabio de su propia opinión. Porque usted todavía no ha podido liberar ese dolor que tiene en ese pecho. Usted todavía ve las cicatrices y todavía le duele. Todavía hay nombres que pronuncian y a usted se le daña el día. Porque usted todavía está viviendo las consecuencias del rencor, del odio, de la ira, ese dolor interno que te hace infeliz. Porque todas las mañanas te da la oportunidad de despertarte, darle gracias a Dios porque tenés un día más en restauración, en limpieza, en virtud, en espiritualidad. Pero no, te levantas ofendido con el mundo, ofendido con tus compañeros, porque eres demandante de derechos, pero ¿y tus deberes para cuándo? Porque todavía no eres fuerte. Porque el día que usted perdone, ese día usted va a ser muy inteligente ante las respuestas del mal. Porque no es que a mí me hicieron y yo también la tengo que hacer, no. Usted tiene que demostrar que usted es distinto. Muchas veces usted se queja de todo el daño que le han causado en su vida y usted ha terminado haciendo ese daño multiplicado por 10 a personas que ni siquiera les correspondía. Porque si usted quiere ver la grandeza suya, perdone. Porque si usted quiere evolucionar, debe perdonar. Por eso muchas veces usted da respuestas agresivas ante sus compañeros, ante su familia, ante las personas que más lo están ayudando, porque cree que todo el mundo le está haciendo daño, porque cree que todo el mundo es su enemigo, pero no. Tu problema viene desde mucho tiempo atrás y es que no has perdonado. Porque usted tiene que perdonar a su hermano, a su hermana, a su mamá, a su pareja, a sus hijos. Por mucho daño que nos hayan causado, la gracia es parte de nuestras vidas. Porque yo quiero perdonar para sanar, para restaurar mi corazón, para yo ser feliz, para evolucionar mi vida, para avanzar, para poder trabajar, para poder conseguir a alguien en mi vida y no volverle a recargar los daños que me han hecho en mi pasado. Para que esa persona nueva en mi vida no tenga que pagar las consecuencias de mi pasado. Para que en el momento en que yo le recuerde a esa persona o tenga una conversación sana con esa persona, no le cause daño con respecto a los errores de mi pasado. Porque yo ya me quiero liberar de todo lo malo que he causado y de todo lo malo que me han causado en mi vida. Entonces, cuando yo miro para adentro despierto, cuando yo miro para adentro sé que yo estoy para grandes cosas, cuando yo miro para adentro sé que la fundación es lo mejor que me puede estar pasando en esta vida, que es el mejor proceso que estoy viviendo en mi vida, que lo que hoy me duele, en un par de meses, un par de años, lo voy a contar con gracia, con humor, con comedia. Que lo que hoy veo con tristeza, en un par de meses, un par de años, para mí lo voy a contar es con orgullo, porque esto es un proceso y los procesos son lentos, los procesos deben de doler. Si esto no duele, no sirve. ¿Y qué es dolor? El dolor ni siquiera es físico, es mental, es emocional. O sea que si le duele no compartir con su mamá. Ahora sí es la mejor mamá del mundo, ahora sí es el mes de las madres, ahora sí se viene el mes del padre. Y cuando estaba afuera, ¿usted qué hacía? ¿Lo celebraba con ellos? No le regalaba ni un bombón.
Es más, justo ese día le decíais que présteme 20 para 30 y todavía le está esperando los 20. El Día de la Madre, dicen que la mamá es la que más aman en este mundo y el Día de la Madre es la fecha con más índices de homicidio y de problemáticas familiares y sociales en Colombia. ¿En dónde está la coherencia del tema del amor? Entonces ya es hora de que usted cambie, de que usted sane, de que usted perdone, de que usted sea feliz, que no se crea sabio de su propia opinión, de que entienda que el mejor amor que le pueden estar dando usted como paciente es tenerlo en este lugar donde se encuentra, en la fundación donde se encuentra. Usted debe cambiar ese rencor que tiene por su familia en perdón, en agradecimiento, porque si su mamá lo quiere, si su mamá realmente lo quiere, lo envía a una fundación. Pero ¿cuál es la forma de usted creer que su mamá lo quiere? Que le regale para la dosis cuando esté afuera. Si su mamá lo quiere, le da herramientas para que usted salga adelante. Si su mamá lo quiere, ¿no? Su mamá no está en la obligación de darle un carro, su mamá no está en la obligación de darle las llaves del apartamento, su mamá no está en la obligación de conseguirle trabajo, su mamá no está en la obligación de pagarle la universidad, no. Y aún así, perdónela. El día que usted cambie, cambia todo. Entonces usted tiene que tener en cuenta de que cuando usted salga, usted tiene que resolver, así como resolvía en la calle a las 3, 4 de la mañana para un cigarrillo y no le da vergüenza ir a tocar un estanco para comprar un cigarrillo de 300, 400 pesos, no sé cuánto vale eso, y no le da vergüenza ir a despertar a otro por un cigarrillo. Así mismo se va a tener que levantar a las 3 o 4 de la mañana, hacer una hoja de vida para ir a repartir a primera hora y prepárese para que rebote 20, 30 veces. Porque no significa que usted a repartir hojas de vida inmediato le van a dar trabajo. Ese es otro proceso. Conseguir trabajo es otro proceso. Y estar en un trabajo es otro proceso. Conseguir la plata para la universidad es un proceso y estar en la universidad va a ser otro proceso. O sea que ¿cuántos procesos le faltan por recorrer? Y te estás quejando del primero. Estás viviendo un proceso de un semestre, de 2 semestres, 3 semestres máximo, no sé, si se te puede estirar mucho mejor. Y crees que es lo más difícil de tu vida, entonces ¿cómo vas a hacer para cuando te toquen 10 semestres en la universidad? ¿Qué vas a decir? ¿Que es mucho tiempo y que crees que te pasen las materias y te entregan el título en el primer semestre? Cuando uno realmente aprende a perdonar, cuando uno realmente aprende a amar al prójimo, ve el pasado sin melancolía, ve el pasado sin lágrimas, ve el pasado sin rencor, ve el pasado sin ese dolor en el pecho. Créame que perdonar no, vuelvo y le repito, no le va a cambiar su pasado, ya lo que pasó, pasó, pero sí le va a cambiar su futuro. Y si usted no perdona, pues va a seguir con un futuro incierto lleno de cosas negativas, para resumirlo. Hay muchas personas en la fundación que tienen una máscara grandísima, que dicen que el líder es el mejor, que el director es lo mejor, que este es el mejor, la mejor. Pero cuando tienen una conversación íntima con su compañero, realmente no es lo que expresan en voz alta, realmente dicen, con ese no pasa nada, ese es una porquería, ese no sirve, es que me lo encuentro en la calle es a otro precio. Y pasa uno y lo saluda, ¿y qué más, mi líder? ¿Cómo está? ¿Bien o no? No, usted es el mejor, yo mi líder, gracias, ¿por qué no ha vuelto a dar terapia? Que no sé qué, lo queremos mucho yo. Creyendo que le está haciendo un daño a uno. Y el único que sigue alimentando ese odio es usted, por eso no es feliz. Les llegan las encomiendas
Y dicen, mi mamá es lo mejor, ve, tan bella, mi mamá me mandó ropita nueva, uy, el suplemento, ay, tan linda, a veces se acordó de mí, me mandó estas chanclas de peluche, uy, el champú que me hacía falta, uy, el papel higiénico, qué rico, hay una loción. Pero por dentro, ¿sabe qué dicen? Como no han perdonado. Y esta otra, ¿hasta cuándo piensa dejarme aquí? ¿Es que cree que me va a dejar aquí toda la vida? Entonces tenga en cuenta que los pequeños detalles que usted tiene demuestran de que usted no ha perdonado, ¿no? Cuando usted se levanta contenta y a los 5 minutos está menos bajo cero, me demuestra que usted no ha perdonado. Cuando usted se levanta pero con un temperamento ácido y uno le pregunta qué tiene, no, nada, me demuestra que usted no ha perdonado. Ya es hora de perdonar a esas personas que nos hicieron daño. Yo recuerdo que tengo una tía que cuando mi mamá estaba enferma padeciendo de cáncer, antes de morir me dijo, no veo la hora de que muera tu mamá para quitarte todo. Y hoy en día yo soy el que ayuda a esa tía. Me marcó esa frase por muchos años. Y hoy en día yo soy el que la ayudo. Mi abuela sacándome platos de comida en cara. Y aún hoy en día soy el que la ayudo. Porque el perdón no es para ellos, el perdón es para mí. Y por eso estoy tranquilo, por eso las puedo ver y las veo con sonrisa. No me afecta lo que ellas hagan, lo que ellas digan. Si ellas no quieren cambiar, son ellas, porque el primero que tengo que cambiar soy yo. No me importa si mi mamá no cambia, no me importa si mi papá no cambia. A mí me importa cero si mi mamá no cambia, si mi papá no cambia, si mi familia no cambia. Después de que cambie yo, mi vida cambia. Y eso es lo más importante. Con la recuperación y con mi bienestar, yo debo de ser egoísta. Que el día que cambie yo voy a ser el buen ejemplo de lo que algún día fui el mal ejemplo. Entonces hay muchos detalles que me demuestran que usted no ha perdonado, que me demuestran de que usted simplemente se le dice un no y usted estalla con sus compañeros, estalla con su líder. Me doy cuenta de que usted no ha sanado cuando vive ciertas acciones de su vida y eso lo ofende. Cuando usted trabaje realmente en su bienestar, ese día el proceso va a demostrar los resultados, pero usted todavía no está trabajando en usted. Usted muchas veces está esperando la visita porque en el fondo de su corazón, así como lo dijo Jordi, sí, yo voy a hacer el lance para que me saquen y si no, pues continúo. Jordi, prepárese para que le digan un no también, o yo, y no me deje ya, no me vaya a hacer el show. Así como muchos están esperando la primera visita para decir que ya cambiaron, ya perdonaron, ya quieren hacer las cosas bien, y como escoba nueva barre bien, se van a comportar de la mejor manera. Pero cuando la respuesta no sea la que ustedes quieren escuchar, ahí es donde me van a demostrar la verdadera cara. Y la culpa no es de la fundación, recuerden, la culpa es de ustedes. Hay un Dios que todo lo ve, y si usted realmente quiere sanar, pues perdone para que sea feliz. No hay nada más rico que perdonar, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque siempre que hagamos las cosas conforme a nuestra voluntad nos vamos a estrellar. Yo ya me aburrí de eso, no sé usted. Yo ya me aburrí de creerme sabio de mi propia opinión. Yo ya me aburrí de creerme prepotente. Yo me aburrí de creerme el mejor, sabiendo que todos los días tengo algo por aprender. Yo me aburrí de ser inmediatista,
de querer las cosas fáciles, de querer que a todo me dijeran que sí, de querer de que todo me lo dieran. Y no hay nada más rico que usted comprarse un par de medias de su bolsillo, yo. Esas medias sí van a servir y esas medias sí duran. Porque cuando usted todo se lo da, usted no valora. Ese es mi aporte de Villasamada. Muchas gracias, líder Felipe. Gracias, Cristian. Vergel tiene levantada la mano para que sigamos con los aportes. Sí, señor. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Espero que estén todos muy bien. Les deseo una feliz jornada. Mire, ayer tuvimos una educativa muy bonita con los chicos y chicas de aquí de Proyectando, de aquí de la sede del Vergel. Y hablábamos que en el contexto del perdón en el proceso de rehabilitación, el concepto de relaciones rotas hace referencia a los vínculos emocionales, a los vínculos sociales que han sido desconectados debido a las heridas y a los abusos y a los errores, también a las conductas disfuncionales. Entonces, ¿qué implica? Una separación emocional que genera dolor y que genera como una pérdida de sentido de identidad y aceptación. Las relaciones rotas son unas heridas profundas que desafían nuestro crecimiento y nuestra sanidad espiritual. Entonces, el perdón tanto a unos como a otros actúa como el medio para cerrar esas heridas, para restaurar la paz interior y avanzar a la recuperación plena. Para este tema tenía unos puntos claves de referencia para entender el significado de las relaciones rotas. En el contexto del perdón tenía unos puntos que tienen que ver, el primero, con las heridas emocionales y psicológicas. Ese es el primer punto que vimos ayer en las educativas. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones rotas representan un daño en la conexión afectiva con alguien importante, como son los padres, los hijos, las parejas, los amigos, etcétera. Analicemos que estas heridas son resultado de palabras hirientes. Entonces, nacen de acciones abusivas, de abandonos, promesas incumplidas, pero la realidad es que muchos de los hogares están rotos por decisiones, por las actitudes, por las omisiones. Porque es que, mire, la estructura familiar tal como yo la entiendo define nuestro carácter y nuestra estabilidad emocional. Sí, cuando un entorno carece de amor genuino, de aceptación, no solamente estamos hablando de heridas emocionales pasajeras, sino también de daños profundos y duraderos que afectan la capacidad de relacionarnos, de confiar, de prosperar. Sí, la disfunción no siempre es visible. Muchas veces se oculta en la exigencia constante, en la indiferencia, en la falta de respeto hacia la autoridad, en la falta de amor. Porque es que la verdadera salud mental y emocional solamente se puede lograr cuando en el hogar se establecen principios claros y un amor que no depende del rendimiento material, ¿sí? Que la conexión con Dios desde el vientre no es solamente un dato bíblico, sino también una evidencia que estamos diseñados para estar conectados, para ser aceptados desde nuestro origen. La negación de esta realidad es el origen del daño. Yo considero que nos enfrentamos a una realidad dura, ¿sí? Si no confrontamos esos patrones y no actuamos con firmeza para dar amor, para dar aceptación y liderazgo desde nuestra conducta, vamos a perpetuar las heridas que afectan no solamente a esta generación, sino a las que vienen. ¿Sí? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de construir, y construir no solamente algo, no algo material, sino un entorno de paz. ¿Sí? Otro de los puntos que nosotros tocábamos ayer, los obstáculos para la sanidad espiritual y emocional. Obstáculos para la sanidad emocional y espiritual. Mire, cuando hay relaciones rotas sin sanar, la culpa, la vergüenza, la amargura se mantienen obstaculizando el proceso, o sea, el proceso de lo que viene para nuestra vida, para nuestra sanación. Es algo inevitable, sí, los primeros vínculos establecidos en la vida
especialmente con los padres, sientan la base para nuestra percepción de amor, para nuestra percepción de seguridad, de amor. Y la idea central es clara: la ruptura de nuestros puentes, si no se reparan, generan heridas profundas que condicionan nuestro comportamiento, nuestra autoestima, nuestra capacidad de relacionarnos. La presencia o la ausencia del amor y la aceptación en los primeros años define cómo vamos a enfrentar los desafíos futuros. Por eso es fundamental reconocer que un puente roto puede parecer irreversible, pero no determina nuestro destino final. La reparación mediante reconocimiento, mediante el perdón, mediante palabras de afirmación, tiene un peso fundamental en el contexto de la sanidad interior. Cuando un padre con honestidad y con humildad confiesa su error y ofrece perdón, está ofreciendo la oportunidad de cerrar ciclos dañinos y restablecer la conexión perdida. Sí, pero la ausencia de esa reparación común en hogares disfuncionales que crea una grieta en nuestra identidad, en nuestro sentido de valía. ¿Sí? El ejemplo de palabras dañinas, como lo mencionábamos ayer, como que usted no sirve para nada, usted fue un error, se convierten en creencias arraigadas en nosotros desde la niñez. Pero si estas frases no son corregidas y reestructuradas, alimentan una visión limitada de nosotros mismos. Entonces, reconocer que estas heridas existen y pueden ser sanadas con acciones conscientes y responsables es vital para romper con patrones destructivos. No basta solamente con sobrevivir a esas experiencias, hay que confrontarlas, hay que repararlas y construir sobre ellas un entendimiento más claro de nuestro valor. ¿Sí? Solamente así vamos a poder dejar atrás las heridas del pasado, crear conexiones más fuertes, seguras, en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Sí? Otro de los puntos de referencia que tocábamos era la necesidad de perdonar para reparar. Miren, la rehabilitación, reconocer que las relaciones están rotas, abre la posibilidad del perdón. Que el perdón actúa como un puente que restablece o que al menos sana esas rupturas, nos permite avanzar hacia la sanidad interior. Es algo fácil de decir, sí. Duro de realizar, claro que sí. Pero la búsqueda de estas cosas nos lleva por caminos equivocados, como el consumo de sustancias, la conducta autodestructiva, porque creemos que en ellas vamos a encontrar lo que se nos negó en nuestras relaciones familiares. ¿Sí? Pero sin embargo, estas vías solamente nos ofrecen una apariencia de satisfacción momentánea, una ilusión que perpetúa la desconexión, como decíamos ahora. El conectarnos con Dios es el paso fundamental porque solamente Él puede sanarnos realmente. Mire, la verdadera restauración comienza en el corazón. Cuando nosotros decidimos invitar a Jesucristo, no solamente como una creencia, sino como la fuente de nuestra seguridad. Desde ese momento así comenzamos a cambiar, a sanar, a cambiar patrones de comportamientos y nos basamos en la aceptación. No es un proceso inmediato, como les decía yo a los muchachos, no es como el frutiño que uno le echa al agua y lo revuelve y ya. Se necesita compromiso, humildad, es duro, cambiar duele y parte el alma. Miren, la frustración surge cuando no intentamos arreglar lo que está roto sin ir a la raíz, a Dios. La verdadera recuperación no es solamente dejar las drogas o el alcohol, sino cambiar nuestro corazón y nuestra forma de relacionarnos con los demás desde una conexión sólida con Cristo. Y solamente así vamos a poder reconstruir los puentes rotos y experimentar la paz y la seguridad que Dios ordenó para cada uno de nosotros desde antes de nosotros haber nacido. Otro de los puntos de referencia que estábamos tocando ayer era el reconocimiento y la liberación. Reconocimiento y liberación. O sea, entender que estas heridas no siempre van a ser reparables externamente, pero sí se pueden sanar internamente al entregarlas a Dios. Qué pena. Es clave para no reparar, para no repetir patrones dañinos. Porque es que la verdadera sanidad no solamente implica dejar atrás las conductas adictivas, sino también enfrentar y reparar las heridas emocionales originadas por relaciones rotas. ¿Sí?
La libertad de la adicción no es un fin, no es el final de todo, sino la entrada para confrontar esas rupturas de un modo efectivo. Es el comienzo. La diferencia fundamental entre culpa y vergüenza radica en el impacto que tienen sobre nuestra identidad. Hablábamos que la culpa nos señala que cometimos errores. Y eso puede ser un punto de partida para aprender y cambiar, mientras que la vergüenza nos hace sentir a nosotros que nosotros somos el error. ¿Y qué pasa? Destruye nuestra autoestima, nuestra percepción de que somos valiosos. ¿Sí? Las heridas en las relaciones, especialmente generadas por rechazo, falta de valoración, inseguridad, son esas que alimentan los comportamientos disfuncionales. Todo así cuando llegamos a un programa de rehabilitación, llegamos, o sea, con la mente inflamada, ¿sí? Con nuestras conductas disruptivas. Realmente cuando resolvemos conflictos actuales, fortalecemos nuestra relación con Dios, podemos tener la capacidad emocional y espiritual de volver a afrontar heridas pasadas. ¿Sí? En el pasado la sanidad, sucede en el ahora, en el aquí, en nuestra relación diaria con Dios y con quienes nos rodean. ¿Usted quiere saber cómo está su relación con Dios? Mire cómo está su relación con los demás. Hay que entregar esas heridas a Dios y permitirle a Él revelarlas y sanarlas. ¿Sí? Muchas veces no recordamos. Distorsionamos esos incidentes. ¿Sí? O sea, no recordamos el pasado, sino que lo distorsionamos y lo exageramos también. En el programa de rehabilitación las personas llegan con heridas relacionadas con sus padres, no por culpa de ellos, sino porque en ellos también existen heridas que necesitan ser atendidas sin buscar culpables. Y ese es nuestro problema, que buscamos culpables. ¿Usted por qué hizo eso? No, porque esta persona me lo dijo, no, porque Siempre proyectamos nuestro problema en otras personas. Negamos nuestra responsabilidad y proyectamos la responsabilidad en otras personas. Desde el inicio, el principio de los días. Cuando estaban Adán y Eva, y él le dijo a Adán, ¿qué pasó, mijo? No, fue la mujer que tú me entregaste. ¿Qué pasó, mujer? No, fue la serpiente. Ninguno acepta la responsabilidad. Mire, otro de los puntos de referencia que nosotros tocábamos ayer con los muchachos y las muchachas era el impacto en las decisiones actuales. Cuando vemos estas influencias en nuestra relación del presente. Sí, la sanidad y el perdón abren caminos a relaciones nuevas y restauradas. ¿Y qué pasa? Se disminuye el rencor, la inseguridad, la falta de confianza. ¿Sí? Destacamos aspectos fundamentales en el proceso de sanidad: la necesidad del perdón y la comprensión de que no todas las relaciones pueden ser restauradas. Sí, pero nuestras heridas sí pueden ser sanadas por Dios. ¿Dónde está la clave? En que, aunque la otra persona no me quiera perdonar, no quiera manifestarse, Dios sí puede restaurarme a mí y transformar mi corazón y librarme de la carga de la tristeza. ¿Sí? Entonces, la sanidad emocional no depende exclusivamente de la decisión de otros, sino de mi disposición de entregarle las heridas a Dios. ¿Sí? Porque el perdón, ¿qué hace? O sea, nos libera de que otra vez nuestros patrones de comportamiento se vuelvan a retomar, los patrones de comportamiento adictivos. Nosotros no vamos a esperar la sanidad, sino aferramos al rencor. ¿Sí? Y nos mantenemos como metidos en una prisión. Mantenemos dentro de una prisión y enfrascados en lo que nos hicieron, en lo que hicimos o en lo que dejamos de hacer. Tenemos que liberarnos a nosotros mismos del peso del pasado y experimentar la verdadera libertad que Dios nos ofrece. ¿Sí? Hablamos sobre la codependencia en el contexto del matrimonio. En el manual de sanidad interior habla que la adicción rompe el vínculo y crea un escenario de dolor compartido donde los dos cónyuges sienten culpa y sienten rechazo. Entonces la esposa, cuando intenta arreglar una situación por sus propias manos y buscar parte en la adicción de su pareja, termina fortaleciendo un círculo destructivo. La codependencia en realidad lo único que hace es abrir más la herida, porque intenta resolver problemas que solamente Dios puede tratar. El riesgo mayor de buscar conexiones en otras relaciones, en un intento desesperado por recuperar lo perdido,
revela la confusión y la ignorancia acerca de que solamente Dios puede sanar, solo Dios puede restaurar. O sea, buscar en otras personas lo que solamente Dios puede dar, solamente nos lleva a una mayor confusión, a un ciclo más destructivo, perdón. La verdadera solución está en acudir a Dios, en que Él puede sanar, en que Él nos puede guiar en ese proceso de recuperación. La dependencia a Dios es la única guía para romper con la cadena de heridas y crear relaciones saludables que reflejen su amor y su perdón. Otro de los puntos de referencia que tocábamos es el proceso de reconexión. Mire, la sanidad no significa siempre volver a una relación como era antes, sino que entender que mediante la gracia de Dios y el perdón podemos liberar a las personas de nuestras cargas emocionales, sanar heridas y experimentar una reconciliación interna que nos permite seguir adelante sin cargas del pasado, sin buscar culpables. Este fragmento que resalta muchas verdades importantes sobre el proceso de sanidad y de restauración en nuestras vidas, especialmente en la relación con la lucha de la adicción, la codependencia emocional y las heridas del pasado. Primero, hace énfasis en que muchas mujeres que han vivido con esposos alcohólicos o drogadictos tienden a pretender que todo está bien y mantienen una fachada de estabilidad, ¿cierto? Sin embargo, la postura solo perpetúa la ilusión de reconexión, que nunca va a reemplazar la verdadera cura que solamente Jesús ofrece. La aceptación de Cristo es el primer paso real y es necesario para romper ese ciclo de vacío y de engaños. Además, mencionamos que después de la conversión los viejos hábitos no desaparecen de inmediato, ¿sí? Las luchas internas y los pensamientos familiares como el recuerdo eufórico y los usos de sustancias químicas van a continuar, sueños de consumo, porque es que la recuperación es un proceso gradual. Es fundamental entender que estamos en una guerra espiritual. Y el enemigo se aprovecha de los momentos en los que nos sentimos demasiado bien y nos tienta y nos desvía del camino. Mira, la tendencia de pensar que hemos llegado y que hemos alcanzado todo, como le decía el apóstol Pablo, puede ser engañoso y poner en riesgo nuestra recuperación. ¿Sí? Subrayamos la importancia de la palabra, lo que yo digo, cómo hablo a los demás. Esas heridas en palabras que yo lanzo tienen un impacto profundo. Las palabras tienen poder. Hablamos que las palabras tienen poder. No, es que yo nunca perdono. No, es que yo nunca voy a olvidar. No, es que eso nos van a dejar heridas que duran mucho más que una caída física o una recaída. ¿Cierto? Pues es que la manera en que nosotros nos expresamos, las palabras que nosotros elegimos son fundamentales en todo el proceso de sanidad, de restauración, de la construcción de relaciones saludables. ¿Sí? Mira, el camino hacia la sanidad requiere humildad, requiere vigilancia espiritual, requiere paciencia, responsabilidad en nuestras palabras, en nuestras acciones. Solamente en Cristo podemos encontrar la fuerza definitiva para superar las heridas. Y solamente con la verdad podemos evitar caer en las trampas del enemigo. ¿Sí? Yo le diría, yo le decía a una muchacha ayer, una de las muchachas, que no, que es que me siento mal, que... Pues mija, tómese un momento para usted pensar sobre usted. Escucha sus sentimientos sin juzgarlos ni trata de analizarlos de inmediato. Que es que la tristeza y el enojo a menudo nacen de pensamientos confusos o almacenados que también necesitan ser liberados. ¿Sí? Yo le digo, en el silencio ponga en palabras lo que usted experimenta. No le presiones por encontrar la respuesta perfecta. ¿Sí? Empecemos diciendo lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. O sea, hablar con nosotros mismos también. Bueno, expresemos con nosotros mismos. O sea, dejemos de estar buscando que debemos individual, que no, que estoy aburrido, que hable con usted mismo. Cuestiónese usted mismo. ¿Sí? Busque ayuda en usted mismo también, en Dios. O sea, entonces, ¿por qué Dios nos dio conciencia? ¿De adorno? No creo. O sea, la decisión más importante en este momento es darnos permiso para expresar nuestros sentimientos con nosotros mismos y avanzar, sin forzar una respuesta, obviamente, porque es que estamos hablando de que la sanidad y el perdón son un proceso, ¿sí? Son un proceso de lo que realmente necesitamos. En tiempos de crisis solamente los sabios construyen puentes y los necios construyen murallas. Esa frase nos recuerda que en tiempos de crisis, la actitud que nosotros elijamos puede determinar nuestro destino emocional y espiritual.
Los sabios buscan construir puentes, que son conexiones, entendimiento, perdón, permitiéndose seguir adelante y sanar esas heridas. Ellos ven la crisis como una oportunidad para reconciliar, para aprender, para crecer en amor y en madurez. Por otro lado, los necios prefieren levantar murallas. ¿Qué representan? Aislamiento, rechazo, defensas que solo aumentan la separación y el sufrimiento. Pero la muralla los protege momentáneamente, pero también los distancia de la posibilidad de sanar y de recibir ayuda. Amén. La verdadera sabiduría en tiempos difíciles radica en optar por construir puentes, en abrir caminos hacia la reconciliación, en buscar entendimiento, en confiar en que Dios nos capacita para sobrepasar cualquier crisis a través del amor, del perdón y de la humildad. Amén. Amén. Muchas gracias, líder Felipe. Gracias, Darwin. Siguiendo con este tema del perdón, que pues ya vamos por la quinta parte de este tema. ¿De pronto me pueden escuchar? Sí, señor, sí, le escucha. Gracias. Pues ya, después de todo lo que se ha hablado sobre este tema, pues yo creo que queda, es como decir que el perdón no solamente se convierte como en un acto, digamos, en donde yo paso por alto cosas, sino que pues, hacia el interior tiene mucho que conocerse, y siempre lo que se trata de ver en estos temas es que siempre los podemos llevar más allá. Entonces, pues, ahí veo conectado al apóstol. ¿Cuánto algún aporte, apóstol? Hola ¿Sí? Felipe, buenos días. Sí, no que de pronto se me va la señal para que estén pendientes. Claro, yo creo que, aunque no he podido estar muy constante aquí en las charlas, me uno a lo que han dicho y creo que el perdón hace parte del proceso de rehabilitación. Inicié con esa frase desde el primer día del tema para que hoy lo podamos cerrar. Y yo creo que cuando hablamos del perdón, ahorita meditaba y pensaba en una palabra que está en un salmo donde dice, en ti hay perdón. O sea, que partamos de una base. Es un regalo divino. Es un proceso cognitivo, se dice en psicología. Es un proceso donde usted deja de mirar para atrás y donde usted empieza a sanar. Lo hemos hablado y lo hemos planteado ya, en donde están comiendo y durmiendo, pero no están sanando. Hay personas que están en la fundación y no están sanando sus emociones. Bueno, mientras el apóstol recupera la señal, nos está diciendo que el perdón hace parte del proceso de rehabilitación. El proceso, digamos que el perdón se vive, digamos que en muchas dimensiones de nosotros. Y el perdón no solamente se puede resumir en que usted diga yo perdono a esta persona o yo me perdono, sino que el perdón se
digamos que se va viviendo en distintas etapas. Nosotros podemos estar viviendo el proceso el día de hoy desde una etapa. Por eso se habla de unas fases y en el proceso, digamos que a nosotros nos van haciendo escalar en ese perdón, en donde nosotros siempre tenemos la oportunidad de traer a nuestra vida, digamos, los daños, o tenemos la oportunidad de traer a nuestra vida como una entrega de esas cargas que nosotros tenemos. Entonces, pues cuando se habla del perdón y se hablan de distintas dimensiones en las que nosotros lo vivimos, pues es porque precisamente ese perdón nosotros a veces pensamos que lo estamos teniendo y a veces no olvidamos, como dice la frase, que uno perdona pero no olvida. Entonces a veces nosotros decimos yo estoy perdonando o la familia le dice y uno dice no, es que yo estoy haciendo mi proceso de perdón. Yo ya me perdoné, yo ya perdoné a los demás, pero pues a veces ese perdón debemos dejarlo y debemos permitirle por medio de las mismas herramientas que nos dan, permitirle que pueda avanzar hacia otra dimensión y que nosotros podamos ver ese perdón como apropiándose cada vez más de ese proceso. Y si el apóstol dice pues, que la rehabilitación tiene que ver con el perdón, pues es porque el perdón siempre va a estar avanzando, así como la rehabilitación. Si la rehabilitación nosotros hoy aplicamos la honestidad, digamos que mañana el proceso nos va a seguir exigiendo desde otra dimensión. Nos va a empezar a exigir desde otras cosas. De pronto nosotros ya vemos que hemos cambiado en algo, pero como el proceso es de toda la vida, pues de pronto mañana pasa una situación que nos permita conocer de pronto ese valor en el que nosotros ya vemos un crecimiento, nos lo permite ver desde otro punto de vista, desde otra situación. Porque cuando nosotros nos vemos superando algo, a veces pensamos que ya no lo vamos a repasar más. A veces pensamos que si ya perdonamos algo, pues pensamos de que solamente eso era lo que teníamos que perdonar y ya no nos va a volver a pasar ninguna situación en la que tengamos que encontrarnos con ese perdón y encontrarnos con esa dimensión en la que el perdón se va a volver a formar en nosotros. Entonces el proceso yo creo que siempre nos va llevando hacia nosotros poder vivir esas herramientas, pero de una forma, digamos que más desarrollada, en la que nosotros entendamos más cosas, en las que nosotros podamos tener como una estabilidad, en la que nosotros podamos encontrar ese equilibrio, que a veces ese equilibrio no lo hemos asegurado por el hecho de que ya pasemos ciertas cosas y las superemos. Entonces siempre el proceso nos va a estar llevando a nosotros a equilibrarnos más, a que nosotros hayan nuevos aprendizajes, de que haya nuevas cosas, de que si nosotros hoy aprendimos algo, el perdón pues nos lleva a entender que nosotros no fuimos hechos solamente para superar unas cosas,
sino que estamos hechos para superar otras cosas, pero no desde las cargas que tenemos, sino que juntamente vamos avanzando, pero también conforme nos vamos nosotros descargando y como vamos siguiendo con ese perdón, como vamos dejando que ese perdón se vaya extendiendo hacia nuevas áreas de nosotros. Entonces, no solamente somos nosotros los que vivimos el proceso, sino que los procesos también los va viviendo esos valores que conforman ese proceso. O sea que va tomando más forma el perdón conforme nosotros lo vamos teniendo en cuenta. Va tomando más sentido. Hay muchas cosas que nosotros en el proceso a veces no le vemos sentido. Y todas las personas, digamos que tienen las capacidades enfocadas en áreas distintas muchas veces. Hay unos que tienen unas virtudes que de pronto a uno no se le facilitan. Hay unos que son, digamos, más, que socializan más. Hay otros que empatizan más. Hay otros que olvidan. O sea, que pueden superar cosas y que no se quedan, digamos, viviendo la misma situación todo el proceso. Entonces hay personas que tienen habilidades distintas. Pero el perdón, pues nos va llevando a nosotros a olvidarnos de todas esas limitaciones que también han tenido causas, porque de las limitaciones muchas veces han sido causadas por cosas y nosotros no nos hemos fijado en las limitaciones, sino en qué causó la limitación. Y ese perdón a veces no deja avanzar esas habilidades. Porque no decimos que necesitamos del proceso, sino que decimos es que yo no voy a mejorar en este proceso, o es que yo para qué proceso y yo no tengo arreglo ya, porque es que a mí me pasó esto. Entonces, ese perdón nos lleva a que las habilidades sean desarrolladas y no solamente nos fijemos en qué causó esa limitación y de qué nosotros nos podemos pegar para justificar que esa limitación es real, sino que nosotros empezamos más a saber que nuestro principio de realidad es reconocer, como dice en el primer paso de los 12 pasos, dice reconocer que nuestra vida era ingobernable. Entonces nosotros reconocemos, pero no reconocemos que llegamos dañados a la fundación, sino que reconocemos que la vida de nosotros con un enfoque diferente, con una atención puesta más en el desarrollo de esas habilidades, puede llegar a que en nosotros cambien muchos significados que ya traíamos. Porque el perdón de nosotros a veces es que yo lo perdono, pero esa persona no va a cambiar. O gracias por perdonarme, pero yo no voy a cambiar. El perdón de nosotros a veces viene ya con un significado. Viene ya con unos límites. Viene ya con unos antecedentes. Yo perdono, pero ya se me va a rebosar la copa. O sea que ya tiene muchas cosas que lleva desde antes y supuestamente está perdonando. Entonces, lo que va a conocer es un perdón, pero cada vez más dañado, no un perdón cada vez más desarrollado. Un perdón cada vez más cercano a explotar, pero no un perdón cada vez más cercano a transformar
al otro, a dejarse transformar uno mismo. Entonces, a veces para cargarnos, para decir yo ya he aguantado 9 y en la 10 ya no aguanto más, a veces permitimos que esas cosas sí se desarrollen y que se sumen, que las recordemos, que las acumulemos, pero a veces no dejamos que se desarrollen lo positivo. A veces no decimos, si hoy me pusieron 2 aseos y había uno sin hacer aseo, pues que me pongan 3. Pero entonces eso lo vemos antes como no, pues es que usted le está desarrollando, usted está viendo mal el proceso porque usted está es como yendo en contravía. O no, que si ya no me quieren apoyar, pues porque esto me conviene así, porque lo necesito. Si me corrigieron y yo ni siquiera hice nada, pues será porque lo necesito. Pero a veces sacamos es la historia clínica ahí cuando nos pasa algo. No, pero es que ya he aguantado esto, pero es que ya que la otra vez, pero es que a él sí y a mí no. Pero es que ya que todos sí pueden, a todos sí les llega. Y entonces permitimos que se desarrolle más a veces eso. A que pueda crecer el perdón y que nos haga a nosotros no depender de tantas cosas de las que a veces dependemos. Porque el perdón también es librarse. El apóstol estaba hablando la otra vez de que el perdón es librarse de cosas. En cambio, la falta de perdón es que vivimos esclavos de lo que ya pasó. Y pues nosotros vivir esclavos de lo que ya pasó, pues así los demás nos digan que estamos mal, nosotros sentimos la necesidad de eso. Porque para nosotros, la adicción en algún momento la adicción no existía. Los demás eran los que estaban equivocados, estaban exagerando. A mí algo que no me gustaba era que me dijeran que tenía ansiedad. Porque yo decía, no, pues que cómo me van a decir que yo tengo ansiedad si yo no estoy consumiendo. ¿Cómo me van a decir que tengo ansiedad si yo no he consumido nada? Yo no he dicho nada. ¿Por qué dicen eso si yo no he tenido ningún comportamiento? Pero entonces a veces no aceptamos que hay muchas cosas que acumulamos, que no nos libramos de ellas, sino que las llevamos ahí. Las llevamos como parte de nuestra experiencia. Y a veces no nos libramos de la experiencia y ahí es donde está la falta de perdón. Y la experiencia no siempre suena mal. La experiencia a veces va a sonar como conocimiento, como lo único que usted cree que puede aportarle a los demás. A veces es su experiencia. Por eso las personas cuando dicen que cuente su testimonio, entonces empiezan a contar las experiencias. Pero a veces no cuentan, a veces no hablan como personas nuevas, sino que habla es la misma experiencia. Y nosotros debemos estar prácticamente contando cosas nuevas, pero contando cosas nuevas, viviendo cosas nuevas. Y pues es un proceso en el que nosotros vamos encontrando eso.
Entonces, pues el perdón es bien necesario en el proceso porque para nosotros nos están rehabilitando muchas cosas y hay heridas que nosotros llevamos que simplemente nos hacen ser de cierta manera y fueron como, y no fue como eso que dijo el apóstol, no fue como el regalo divino que nos cambió el nombre, para librarnos, sino el que nos cambió el nombre para esclavizarnos. A veces sigue hablando en nosotros es la esclavitud. A veces eso es lo que nos busca a nosotros. A veces eso es los recuerdos que nosotros podemos llevar, los sueños. Yo me acuerdo que yo llevaba como 3 años y todavía seguía soñando que consumía. Y entonces uno se levanta y uno cómo se levanta. Uno se levanta diciendo, bueno, pero ¿será que el cambio sí es realidad o no es realidad? Porque ya llevo poco de meses y todavía me sigue ese pensamiento, me sigue ese nombre, el del esclavo, no el nombre del libre. Pero entonces uno ahí lo que hace, pues, tratar de compensar esas cosas viviendo eso que le ayuda a uno a librarse de esas cargas. Porque pues usted llevar sin consumir 3 años, todavía soñándose, consumiendo. Y a veces las personas lo van a ver a uno como el que no perdona. Lo van a buscar, pero no como el rehabilitado, sino que lo van a buscar es como el que consumía. Y a veces uno mismo también busca más el entorno donde conocen al consumidor y no donde conocen a una persona sana. Porque eso a veces se fue quedando en la experiencia de uno, en lo que uno conoció, en lo único que uno de pronto aprendió a hablar. A veces llega la persona y le hablan algo de rehabilitación y no tiene cómo hablar, pero a veces llega el otro y le dice, hey, ¿a dónde vos consumías? ¿Qué consumías? ¿En qué lo consumías? Y entonces ahí sí empieza a salir tema. Pero ya si hablamos del perdón, pues ya a uno le toca decir, no, yo ya no sé nada de ahí. Yo ya digamos que ese recuerdo ya no tiene por qué tener mucha importancia, sino que ya lo que tiene que tener más importancia es de lo que me hablaron, que me sacó de ahí. De todo lo que ha pasado saliendo de ahí. Porque pues a veces nos quieren llamar es al esclavo. Quieren llamar es al que dependía, no el que dependía de desarrollar sus capacidades, sino al que dependía de que tenía excusas para consumir, de que tenía problemas y consumía para olvidarse. Entonces, pues este tema, como todos,
siempre nos va llevando a nosotros a verle como la importancia que puede tener cuando nosotros lo empezamos a conocer dentro de nosotros también. Porque yo creo que el proceso va como por partes, pero lo que busca es como que cada vez conquistar áreas que no se podían conquistar antes. Porque nosotros teníamos barreras, como estaba hablando ahorita Darwin. Porque habían barreras en las que nosotros permitíamos que nos hablaran de unas cosas, pero no permitíamos que nos hablaran de otras. Ahí me iban a buscar para invitarme a cosas buenas y yo decía que estaba ocupado. O sea que había barreras. Pero cuando estaba ocupado y salía la oportunidad de consumir, pues ya estaba desocupado. Ahí sí me desocupaba. Entonces ahí no había barreras. Entonces uno ahora tiene que entender es que uno debe estar desocupado, y estar desocupado a veces es decirle no a muchas cosas que le gusten a uno. Yo a veces cuando voy a donde la familia, a mí me pueden invitar a algo, pero a veces yo como que me predispongo es más a estar desocupado, que yo hasta le digo al apóstol, si quieres salgo de donde estoy y me voy para la fundación. Porque así éramos para el consumo. Voy a estar lejos, pero si me toca irme a pie a consumir, salía donde estuviera. Y ahora para el proceso, pues a veces uno dice, no, estoy ocupado, no, es que me exigen mucho, no, es que no lo pueden ver a uno acomodado, cuando para el consumo uno no era así. Y estamos pasando como de una dependencia a otra dependencia. Porque así como yo le huía a la sobriedad, ahora le tengo que huir a lo que me aleje del proceso. Así venga en empaque bonito, así venga en forma de privilegio, así venga en forma de que me lo merezco. Entonces pues yo creo que todos estamos en ese ejercicio de llevar a que se desarrolle el perdón y conocerlo desde otras áreas, poder trascender en ese perdón para que nosotros también podamos trascender en muchas cosas. Entonces, ¿alguien levantó la mano? No sé si en Villasamar. Sí, señor. Buenos días. Mi aporte sobre el perdón realmente es algo extenso porque es un tema muy confrontante para mí. Pues quisiera iniciar con una experiencia personal, la cual me marcó hasta unos años de mi vida. Pues digamos que yo cuando era pequeña, yo sufrí de bullying muy fuerte porque quedé en el colegio. Y me acuerdo que la última broma antes de graduarme fue que me botaron todos mis cuadernos y los colores a la taza del baño. Y me acuerdo que yo dejé de ver a la chica a la cual me hizo eso, pero me acuerdo que días antes hubo una reunión y ella se me acercó a mí llorando y me acuerdo que me pidió perdón. Y digamos que yo no sé si era por la inmadurez del momento, pero yo pues me sentía tan superior de verla tan mal después de que ella me hizo sentir tan mal a mí por años, que yo pues de cierta manera la vi pequeña, o sea, la vi como, o sea, me sentí bien con su dolor. Y recuerdo que hace un año me dio por buscarla y yo la vi y de cierta manera tenía como tan baja autoestima y tan poca que
al verla que estaba bien, que estaba bonita, me dio como un malestar tan horrible porque yo se suponía que pues ya lo había olvidado, por así decirlo. Y digamos que fue muy confrontante para mí este tema porque me hizo acordar a muchas experiencias en mi vida, las cuales me sentía bien ver a las personas más pequeñas que yo, verlas sufrir después de que ellas me hayan causado como ese dolor a mí. Y me acuerdo que me dio como un bajón de autoestima terrible, porque siento que era tanta mi necesidad de aprobación y mi vergüenza hacia mí que me hizo sentirme inferior. Realmente siento que el perdón va mucho más allá de de una simple reconciliación, porque el perdón nunca va a ser realmente una reconciliación necesaria, eso ya vendría siendo una decisión después del perdón. Me parece que el perdón es un paso indispensable para crecer y progresar, porque realmente no podemos liberarnos del malestar y de todo lo que nos ata a un mal estilo de vida, a una mala salud mental, sin dejar atrás todo realmente. Pero también sé que el perdón no es ser permisivo, no es ser, ¿cómo decirlo? Pues no es dejar y ni justificar el mal o las fallas de las personas hacia nosotros. Al contrario, el perdonarnos nos fortalece el carácter y el progreso, porque así le hacemos entender a la persona los límites, los límites que ahora no puede pasar, pero también nos hacen entender nuestros límites para saber ponerlos con otras personas, con otras relaciones. Porque siento que el perdón da una fortaleza a las relaciones interpersonales, no solo que ya están creadas, sino las que están por crearse. Porque pues nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, porque es echar un vistazo hacia adentro, hacia el alma, hacia lo que nos duele, hacia lo que nos limita, hacia lo que nos hace enojar. Y siento que eso nos da una claridad para saber darle claridad a otra persona. El perdón es algo progresivo. Realmente el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y como decía el líder Christian, el líder Darwin, el perdón es más que para otra persona, es más para nosotros mismos. Siento que este tema también me ha confrontado, porque yo tenía la percepción de que el perdón era ser permisivo, era permitir que pues me dejaran, o sea, permitir que sobrepasara mis límites una y otra vez, porque se suponía que yo ya había perdonado. Pero realmente cuando yo entendí que el perdón es más un acto de amor hacia mí que para los demás, entendí que no debía dejar que nadie se metiera en mi proceso, en mi bienestar, pero también debía aprender a perdonar a todos los que de cierta manera me hicieron daño, pero también me hizo confrontar con la realidad, porque yo tenía una percepción tan narcisista y tan egocentrista hacia los demás, que yo decía que todos me debían perdón y que el perdón yo no lo debía. Y me puse a pensar esto todos los días desde que estamos hablando de este tema, en que yo debo mucho perdón, y no solamente por cosas pues superficiales, sino perdón que lo debo desde que era una niña, desde que estaba en el vientre de mi madre. Vengo cargando con situaciones y cosas que me han llevado a crear un bulto en la espalda, el cual llevo arrastrando por todos los años de mi vida. Y siento que ahí también está el que le debo una sincera disculpa a mi mamá, a mi abuela, le debo una sincera disculpa a muchas personas, y eso de cierta manera nunca, ha logrado que yo me autoengañe y sienta vergüenza hacia mí misma, porque así ni siquiera veía el error que cometí, sino que más bien yo me sentía el error. Yo creo que cuando perdonamos,
se notan todos los aspectos importantes de nuestra vida, no solamente a manera exterior, sino interior, porque eso nos ayuda a afrontar los problemas hasta lo más mínimo, y opino que el perdón fortalece y nos hace fuertes ante las personas, ante las adversidades que se presentan en la vida, porque inevitablemente siempre vamos a estar envueltos en personas difíciles, en cosas que nos van a marcar, pero cuando aprendemos a perdonar y a sentir, cuando nos abrimos a esa sensibilidad emocional, vamos a tener como una capacidad, ¿cómo decirlo? Vamos a tener una, ¿cómo decirlo? Una opción de quedarnos ahí enfrascados o avanzar y simplemente dejarlo ir. El perdón, pues realmente, como lo han dicho mucho, es la gracia hacia quien no se lo merece, pero más hacia nosotros mismos. Siento que este tema es bastante confrontante y me ha tocado muchas fibras que de cierta manera me incomodaban y evitaba a toda costa, pero realmente me siento mucho mejor. Este es mi aporte. Gracias. Gracias por el aporte. Yo creo que el perdón, como yo venía diciendo, cuando uno dice que el proceso es para toda la vida, pues la idea es que ese aprendizaje pues, se vaya volviendo como en el estado en el que se encuentra la persona. Y para nosotros estar en un estado de perdón, pues yo creo que lo que yo decía ahorita, hay muchas cosas que tienen que tomar un significado diferente. O sea que lo que antes me frustraba a mí, yo buscar la forma en la que ya no sea así. Lo que antes a mí no me importaba, que antes de pronto no me importaba el otro, a veces del que más del que más me perdonaba a mí, como decía Sara, a veces del que más me perdonaba a mí, pues era el que yo más le fallaba. A veces teníamos significados que actuaban a conveniencia de nosotros y nos hacían tener un estado, pues, un estado que aunque no parecía, porque a veces las cosas que nos convienen a nosotros no pensamos que nos va a traer resentimientos. A veces pensamos que cuando ganamos al principio, ganamos al final. Entonces, en el perdón yo creo que llega a un estado en nosotros donde se tienen que volver a aprender muchas cosas. Y hay un tema en la escuela de sabios que se llamó desaprender para aprender. O sea que hay muchas cosas que nosotros habíamos aprendido. Nosotros de pronto aprendemos que si nos machucamos un dedo, ¿qué se nos sale? No se nos va a salir un buenos días. A veces si usted dice buenos días a alguien y no le responden, ¿qué se le sale a usted? ¿Decirle otra vez buenos días? ¿O retener cosas negativas? ¿O sacarle una sonrisa a la persona que no lo saludó? ¿O usted más bien decir, no, eso yo no le vuelvo a hablar? Entonces hay muchos significados en uno, hay muchas reacciones en uno automáticas en las que uno a veces dice yo gano así, yo gano esta situación así.
si yo ignoro a esa persona, yo sé que esa persona, así es que me va, así es que no me vuelve a molestar a mí. Y a veces tenemos que tomar, pues, esos ejemplos que nos acercan a nosotros al perdón. Esos ejemplos de, de tener recuerdos nuevos, de tener recuerdos nuevos sobre esos conocimientos y esas experiencias que ya hemos traído. Acordarnos de qué es lo que pasó cuando nos dimos otra oportunidad como persona, qué pasó cuando le dimos la oportunidad a tal persona. A veces nosotros no nos entendemos al principio con una persona, pero resulta que con esa persona después con la que de pronto vamos a tener más afinidad. A veces uno dice, no, yo antes no le hablaba a persona y ahora somos los que mejor nos llevamos. Y hay muchas cosas en nosotros que no le podemos poner esa muralla, ese bloqueo. De nosotros decir, no, es que ya no cambio, déjeme así, ahí no hay arreglo. Sino que debemos ver la posibilidad que existe en el cambio y en el cambio a todos los niveles. Entonces, yo creo que ese estado de perdón, pues a nosotros nos lleva a vivir el presente también. A veces para nosotros es difícil vivir el presente. A veces nosotros creemos que bueno, nos olvidamos del pasado, pero tenemos la mirada tan puesta en el futuro que que llega esa misma arrogancia que viene del pasado, que llega esa misma autosuficiencia, porque a veces queremos las cosas ya también, pero el querer esas cosas ya viene del pasado también, viene de algo que aprendimos. Viene de cuando el querer esas cosas ya de pronto viene de cuando éramos niños y no nos daban algo. Y nosotros como lo queríamos ya, o nos portábamos bien solamente por eso, o, o hacíamos algo para llamar la atención, o teníamos comportamientos que no eran. Y a veces esa misma actitud la atribuimos a tener el pensamiento en el futuro. Y no nos damos cuenta que no es solamente soltar el pasado, sino que a veces tenemos ese afán por el futuro que necesariamente nos hace traer conocimientos del pasado. Entonces ese perdón es un estado que también involucra el tiempo que estamos viviendo ahora. A veces a una persona le dicen, vea, cuando salga, o sea, en el futuro, le vamos a dar esto, pero entonces haga tanto tiempo. No se afane, haga tanto tiempo y ya tiene lo que le prometimos cuando salga. Y a veces esa persona ahí ya se le dañó la cabeza. Porque no es solamente soltar el pasado. Porque soltamos el pasado, pero el futuro a veces lo queremos asegurar, pero lo queremos asegurar con resabios que ya traemos. Entonces, a veces que uno le digan soltar el futuro, suena raro. Pero pues uno va buscando como ese equilibrio en donde uno pueda pensar en uno, en donde uno le dé un lugar al perdón dentro de las cosas que está viviendo en el momento. Porque uno a veces dice, bueno, el perdón yo lo voy a empezar a aplicar apenas salga de la fundación, pero aquí en la fundación, como difícil.
Yo más bien lo aplico cuando salga de la fundación y salió de la fundación y ya se le olvidó que iba a aplicar el perdón cuando saliera de la fundación porque ya está pensando en otras cosas, porque no se habituó a darle al perdón el lugar que necesitaba en el presente. Entonces, pues hay muchas cosas. Yo creo que hay muchos regalos que nosotros tenemos hoy en día y a veces los desechamos por coger el futuro que no está. Y la mejor forma de tomar decisiones es tomarlas el día de hoy. Si nosotros nos dicen cómo se ve en el futuro, yo creo que es muy raro el que diga yo en 5 años me veo consumiendo más. Es muy raro el que diga yo en 10 años me veo es bien acabado. O que en su proyecto de vida ponga yo en 10 años me veo que ya la droga ya no tenga control sobre ella. O yo en 10 años me veo ya con los pulmones malos, me veo en 10 años ya con el hígado malo. Uno no dice eso en el proyecto de vida. Entonces, pues el perdón yo creo que nos lleva a tomar decisiones en el ahora, a empezar a sacar esas cosas buenas dentro de una fundación. Dentro de una fundación es un lugar en donde pueden pasar las mismas cosas que en el lugar que usted sueña, es el mismo lugar donde usted está y donde cuenta con todo lo que está interiormente para, digamos, para representar ese perdón, para hacerlo ver. La fundación es un lugar como cualquier otro en donde se puede empezar a ver a la persona cambiando todo, cambiando la forma de hablar, cambiando ya los recuerdos, que usted le hablen de lo que sea y el que responda sea una persona que no está hablando, que no está hablando como el consumidor o que ya ni siquiera habla de consumo, sino que está hablando de lo que le ha servido. Entonces, no sé si de pronto hay más aportes o si cerramos el tema el día de hoy. La idea es que ese proceso de perdón vaya avanzando a muchas cosas, de que ese proceso de perdón nos llene a nosotros de la forma en la que nosotros demos y no pensemos que nos están quitando, que nosotros podamos perdonar y no pensemos de que me estoy aguantando al otro, de que es que yo lo perdono, pero que lo saquen rápido de la fundación, que yo lo perdono, pero hasta un punto, sino que nosotros de verdad podamos estar como con suficientes cosas para no pegarnos de situaciones, ni pasadas, ni pegarnos de situaciones que a veces no entendemos en el presente, ni pegarnos de situaciones que todavía no tenemos, con las cuales a veces dejamos de trabajar en el presente pensando de que lo único que vale es cuando salgamos de la fundación. Entonces aquí a veces dejamos de trabajar cosas. Yo acá a veces les digo, había un muchacho que tenía un poco de ropa nueva y se ponía siempre las mismas 2 pantalonetas, que porque decía que la ropa buena era cuando saliera. Entonces a veces nosotros guardamos cosas así porque decimos, no, el perdón mío no se lo merece sino mi familia. El perdón mío no se lo merece
no me lo merezco yo aquí en una fundación, sino que me lo merezco ya cuando tenga mi condición, digamos, en otro espacio. Entonces, es importante el perdón en el proceso. ¿Levantaron una mano para dar algún aporte? Bueno, buenos días, yo soy Alejandra. Yo pienso que el perdón es una afectación, es quitar una afectación emocional, va aparte de la disculpa y ya. Gracias, Alejandra. Sí, pues la idea es que nosotros a veces entendemos algo como el perdón, pues a veces lo entendemos de la forma más superficial posible, o decir yo te perdono, pero sigo con mis problemas. Sí, como dicen en las novelas, no es usted, soy yo. Entonces perdonamos, pero seguimos heridos. Entonces la idea es que pensemos también en nosotros cuando se habla del perdón, como está diciendo Sara. El perdón también es para nosotros mismos. Entonces, eh, para dar el último aporte que tienen ahí y cerramos el tema el día de hoy. ¿Van a dar un aporte? ¿Levantaron la mano? Sí, señor. Un pequeño aporte aquí del Vergel. Mi nombre es Diego Alejandro, un saludo para todos. Sí, ahora bien, el tema del perdón es bastante importante, ya que este nos ayuda también a avanzar, quizás dejando muchas cosas del pasado, y si las traemos al presente, pues también nos sirve mucho para de pronto no recaer en esas tentaciones, en lo que estábamos haciendo en el pasado, quizás en el tema de las drogas, en las malas decisiones, malas amistades. Podemos perdonar y perdonarnos, eh, mejorar todo este tipo de cosas y seguir avanzando. Es un tema que se vio bastante ayer con el líder Darwin, que estamos en educativa. Los 6 puntos, es que es muy importante también, sobre todo involucrar estos temas con el amor, que es la clave de todo, y perdonarnos a nosotros mismos. Eso es un pequeño aporte de aquí de la sede del Vergel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar el tema el día de hoy y pues seguir conociendo ese perdón, pero no como lo conocemos hasta hoy en día, sino tratar de estar aplicando las herramientas que hacen que la rehabilitación no solamente sea en la persona, sino que sea en las habilidades de la persona. O sea, que la persona, aquí de pronto la persona no va a desarrollar la habilidad como el arte que tiene o lo que estudió de los cursos que hizo. Acá de pronto la persona no se le enseña sobre ortografía, sobre pintura, pero sí a interpretar diferente el perdón, a poder profundizar en muchas cosas que nos hacen que nos podamos sostener para aprovechar oportunidades que más adelante pueden llegar, pero que en el día de hoy, pues nosotros tenemos no solamente el deber, sino también tenemos la oportunidad de mejorar en esas cosas que nos permiten a nosotros estar más, más sanos y con menos cargas para enfrentar muchas cosas que hay para nosotros. Entonces, pues gracias a todas las personas que aportaron.
a las familias que se conectan. Gracias a todos los presentes. Nos vemos entonces en la próxima Escuela de Sabios, el día lunes. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima escuela.